Buenas tardes. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Nueva charla con vosotros para volver a tratar sobre el tema de la Biblia. Estábamos comentando el libro del Génesis. Nos habíamos quedado en el capítulo 3. Y ahora vamos a ver el capítulo 4 para tratar las consecuencias de la caída, que pasó a ser de estar el hombre contra Dios a estar el hombre contra el hombre. El primer fruto de esta situación es que tienen un primer hijo viviente, Caín. Pues vamos a ver un poco la historia de Caín y de Abel. Hay que recordar que la Biblia es una colección de libros que fueron escritos por hombres bajo la inspiración del Espíritu Santo. O sea, que los libros que contiene la Biblia católica y también la protestante, aunque no completa, tiene 46 libros del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento, que fue redactada durante 15 siglos en distintas culturas, épocas, estilos. Los originales no tienen ni puntos ni comas, todo seguido. La traducción tiene que hacerla personas entendidas, no cualquiera, por la dificultad que tiene al hacer esa traducción. Tiene que tener muchos conocimientos. También que en algunos casos, más que lo que el hagiógrafo dice, hay que interpretar lo que quiso decir. Pongamos un ejemplo. Un artista, una persona muy conocida, un personaje, por ejemplo, de la canción, resulta que tiene mucha actividad y hace muchas reuniones, tiene muchos actos, llena los locales, pero le hacen una contratación a un sitio donde va y no hay mucha gente. Cuando vuelve le preguntan: ¿qué tal se te ha dado? Creo que bien, pero había 4 pelagatos. Usa una palabra que conocemos todos hoy en día. Si en la historia de este personaje, dentro de muchos años, siglos, digamos, alguien lee esa historia y no le aclaran lo que significa 4 pelagatos, ¿qué podéis imaginar que puede interpretar? Pues que había 4 personas pelando gatos, porque no comprende el significado que tenía hace siglos esa palabra. Pues eso sucede con la Biblia, que muchos que traducen libremente la Biblia, pues la traducen mal. Y esa interpretación mal traducida produce errores graves que perjudican la transmisión del mensaje divino a los humanos. Van por libre, nadie les ha
avisado. Sí, 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 les han avisado, pero no hacen caso. Y hoy en día te encuentras estos ejemplos a punta pala, cada vez más. Y presumen de que traducen bien la Biblia. Este es uno de los mayores errores que se cometen. Y se cometen con la palabra de Dios y no se dan cuenta. Por ello, ya San Pedro nos avisaba. ¿Y qué dice San Pedro en la segunda carta 3:16? Pues que en la Biblia hay algunos puntos de difícil inteligencia que hombres indoctos pervierten para su propia perdición. Pero no hacen caso. Hay que recurrir a la Iglesia Católica, que es la única que tiene la verdad del mensaje divino. Así de claro. Que no quieren, irán por libre. Algunos hermanos separados se aproximan a la Iglesia Católica, pero siempre les ha quedado algo que han eliminado. ¿Pero por qué? Para su propio beneficio. Vamos a continuar con esta historia de Caín y Abel. Comienza la tragedia como consecuencia de la caída, del pecado. El primer fruto de esa caída, porque empiezan a tener hijos, es el primer hijo viviente, Caín. Y fijaros, la madre hace una exclamación de júbilo, admitiendo el don de Dios. He alcanzado de Yahvé un varón. O sea, que admite que es Yahvé, Dios, el que le ha proporcionado el varón. Veamos lo que viene a continuación. Después tuvo otro hijo, Abel. Y dice el texto que Abel fue pastor y Caín labrador. Aquí parece que puede haber un anacronismo, aunque no lo creo, que la actividad de uno y de otro se pareciera pues al pastoreo y a la labranza. Que el agiógrafo, el que escribe, como ya se conocen, pues entonces aplica lo que él conoce ahora en ese momento. El agiógrafo lo que quiere con esta historia hacer ver y presentar el caso histórico de dos hermanos y sus terribles consecuencias. Eso es lo importante para el aprendizaje de la humanidad. El mensaje divino, el mensaje religioso, no si podían producir ajos o cebolla, que algún interesado podía decir, es que no pone en la Biblia si era labrador de ajos o cebolla. Yo ya no creo en la Biblia. Hombre, por favor, seriedad. ¿Vale? Bueno, seguimos. Dice Génesis en el 4:3-5 que Abel ofrecía lo mejor y Caín no. En Hebreos 11:4 lo vuelve a ratificar San Pablo. Bueno, creemos que es San Pablo el autor de Hebreos. Abel ofreció a Dios sacrificios más excelentes que Caín y por ello fue declarado justo. Ya el maligno estaba acechando a Caín. Y en el Génesis 4:6 tenemos
una hermosa observación del hagiógrafo, puesta en boca de Dios. ¿Por qué estás enfurecido? ¿Y por qué estás cabizbajo? Le hace la pregunta a Dios a Caín. Y esa es la voz de la conciencia, que la persona nota para advertirle y prevenirle. Y fijaros, reflejan esta palabra la lucha contra la tentación. Porque es una lucha y tú tienes que vencer. Si eliges el mal, has perdido. Y está claro que queda en pie la misericordiosa intervención divina, que le pide que sea fuerte a la tentación, pero que Caín rechaza, como rechazamos muchos de nosotros. En Génesis 4:8 nos dice que aparece la envidia y el despecho hacia su hermano. Ya empiezan los vicios, ya empiezan los malos pensamientos. Los que eran puros, que no tenían malicia ni pensaban mal, pues resulta que se han empezado a convertir ya en envidiosos. Y esa envidia le lleva a nuevas tentaciones. Y fijaros lo que dice San Juan en la primera carta 3:12 sobre el amor. No como Caín, que inspirado por el maligno mató a su hermano. ¿Y por qué le mató? Porque sus obras eran malas y la de su hermano justas. Pero la causa empezó en la envidia. El maligno se aprovecha y te empieza a meter en la cabeza imágenes y pensamientos para que actúes en la maldad. Si no escuchas la voz de Dios en ese momento y la rechazas, has caído en la tentación. Caín entonces comete el terrible crimen, el primer homicidio de la historia. Mata a su hermano. Aquí lo de menos es que usó, le mató. Veamos lo que nos cuenta el Génesis 4, 9 y 10. Una vez que le mató, Dios le pregunta a Caín: ¿dónde está Abel, tu hermano? Caín responde: no sé. ¿Soy acaso yo guardián de mi hermano? Es una respuesta con soberbia. Es la respuesta del que ha apostatado del amor fraterno. Así de claro. Pasamos al Génesis 4, 11, 12. Aparece la primera maldición. La primera maldición que cae sobre el hombre. Vagará por la tierra sin cultivo y en el desierto. Génesis 4, 13, 16. Prestad atención. Caín tiene miedo cuando escucha esta maldición. Digamos que es el juez cuando pronuncia la sentencia a un reo. Lo que no vayamos entendiendo. ¿Y qué hace Caín? ¡Pum! Se asusta, tiene miedo. Pero no remordimiento. No remordimiento, porque no sabemos lo que hubiera pasado
Bueno, yo supongo que lo que hubiera pasado es que Dios le hubiera perdonado, si pide perdón, porque Dios siempre perdona. Pero cuando se está tan empecatado, ni te acuerdas, ni sabes lo que es pedir perdón. Con el destierro a una región llamada Nod, que está al oriente del Edén. Se condena la ley de la venganza. Dios con esto está condenando que la venganza es mala, porque también a Caín prohíbe que se le mate. Entonces no había muchos habitantes, pero había bastantes ya. Hermanos todos, hijos de Adán y Eva, que tuvieron muchos hijos. Que copien ahora las feministas, que algunas no quieren tener hijos. Con esta norma de Dios hacia Caín para evitar la venganza, se está señalando que la justicia y el castigo pertenecen a Dios, que no nos podemos tomar nosotros la justicia por nuestra mano, porque Dios está siempre en vela, pendiente de ayudar al arrepentido. ¿Veis? Si se hubiera arrepentido, no hubiera pasado nada. Pero no hubo ese arrepentimiento. Pasamos a Génesis 4, 17 y 18. Aquí se describe la descendencia de Caín y de su esposa hermana. A ver, no había otras. Y nace su primer primogénito, que le llaman Enoc. No confundir con otro Enoc que viene de otra línea, la línea setita. El Enoc de parte de Caín, digamos que puede ser considerado por la línea mala, y el Enoc de Set, de la línea setita, por la línea buena. Habla de la ciudad construida, porque ya empiezan a construir pequeños grupos de cuevas o de reunión, digamos, de ciudadanos. Y esto se interpreta como un lugar estable para una vida menos nómada. A principio parece que es bueno. Génesis 4, 19, 22. Pero se pinta aquí el progreso material, la vida y la vida sedentaria de ese progreso material como una dificultad para la religiosidad. ¿Veis? Hay más contacto con Dios en los pueblos que en las grandes ciudades. Porque en las grandes ciudades la gente está pendiente de otras cosas, de coger el metro, de llegar tarde al trabajo, de tomarse una caña en el bar, de un partido de fútbol, y en el pueblo tiene más tiempo para pensar en Dios. Se enumeran algunos descendientes de Caín como símbolo de una raza humana diferente, desgajada de la religión y de la moral. Ya empieza a haber una rama y acabamos de empezar
diferente a la religión y a la moral. No se tardó mucho cuando nos dejó solos Dios, por la libertad que nos da, claro. Génesis 4, 23, 24. Aquí hay que destacar una cosa, que los descendientes de Caín aparecen realizando actos no aceptados por Dios. Y así es Lamec, uno de los descendientes de Caín, el que aparece como el primer polígamo. Toma ya. ¿Veis? Si va por la reina mala, todo lo malo van a probarlo, todo. No se acuerdan de Dios, pero no es que Dios no se acuerde de ellos, ojo. Sí, son ellos los que se han separado. Lo mismo que pasa ahora con tanta gente que algunos no saben ni rezar el Padre Nuestro, ni saben quién es la Virgen María. Nadie les ha explicado eso. Es una pena, ¿o no? Lamec introduce una nueva degeneración, que es la poligamia. El primer vicio que viene a herir la institución divina del matrimonio. Y aparece un poema aquí gracioso, o más que gracioso, que coincide luego con otras palabras de Jesucristo, que suena en labios de Lamec, por el acento salvaje que él utiliza y expresado con el número simbólico de 70 veces 7. Y fijaros, en una coincidencia, Lamec utiliza este número para venganza. Y dice, si Caín sería vengado 7 veces, Lamec lo será 70 veces 7. Y a esta frase famosa de Lamec responderá luego Cristo, no con la venganza, sino con el perdón repetido, que nos cuenta Mateo, capítulo 18, versículo 22. ¿Os acordáis? ¿Tenemos que perdonar hasta 7 veces, Señor? No os digo 7 veces, sino 70 veces 7. Cristo lo usa para perdón y Lamec para venganza. ¿Os dais cuenta del Dios que tenemos? ¿Podemos quedarnos de brazos cruzados al ver que algunos culpan a Dios de los males de este mundo? Tenemos que reaccionar. Aquí termina la descendencia de Caín según el Génesis, que según San Agustín representa la ciudad del mundo, mientras que la descendencia de Set, el tercer hijo de Adán y Eva, representa la ciudad de Dios. Y claro, si observamos por la rama de los hijos de Dios, Set, vemos a hombres excepcionales. Continuamos. Génesis 4, 25, 26. Porque a la cultura materialista de espaldas a Yahvé, de la descendencia cainita, responde la descendencia setita con la cultura religiosa y de acuerdo con Yahvé. Del hijo de Set, Enos,
aparece como un nuevo Adán en la línea religiosa de la descendencia humana. ¿Os dais cuenta que Dios no abandonó al hombre en su desgracia por el pecado y ayudó a la descendencia piadosa de Adán? Claro, al que no quiere saber nada de él, si nos deja libertad, no nos fuerza a que seamos esclavos de su palabra, no. La muerte de Abel hizo comprender a Adán y Eva que su pecado no había sido solo contra Dios, no, sino también contra su propia sangre. Entonces empezaron a dar cuenta del fallo cometido. Aquí debió empezar su propio arrepentimiento ante el cadáver de Abel y iniciarían el camino de la justicia, y su larga expiación les llevaría a la salvación. Porque se salvaron. Aquí sí tenemos seguridad de que se salvaron. Nos lo cuenta el Eclesiástico 49:19. Sem y Seth fueron glorificados entre los hombres. Glorificados es que están salvados, que ya están junto a Dios. Pero por encima de toda criatura viviente está Adán. Y la sabiduría en el 10:1 dice: la sabiduría guía de los patriarcas. Ella, la sabiduría, fue la que guardó al primer hombre, al que primeramente formaste para ser padre del mundo. Ella fue la que le salvó de su caída, la sabiduría. Vamos a ver qué dice de la mujer San Pablo en la primera carta a Timoteo. A ver si se salvó, porque aquí sabemos que se salvó Adán, pero San Pablo dice: la mujer debe mantenerse en silencio. Madre mía, si esto se le dice a alguna. Bueno, pero yo digo lo que dice San Pablo. El primero formado fue Adán, después Eva, y no fue Adán el seducido, sino Eva, que seducida incurrió en la transgresión. O sea que la culpa de Eva era mayor que la de Adán. Pero dice a continuación que la mujer se salvará por la crianza de los hijos si permaneciere en la fe. Y Eva debió permanecer en la fe, porque ya veis lo que dijo cuando le nació el primer hijo. San Agustín dice que nuestros primeros padres hicieron penitencia y por la sangre de nuestro Señor Jesucristo se vieron salvados de la perdición eterna. Pues aquí terminamos este relato de los primeros capítulos de la Biblia, que nos hemos quedado en el capítulo 4. Pero lo vamos a dejar hasta pasado el verano, porque hay que descansar todos. Así que os deseo un feliz verano, felices vacaciones. No se olvide rezar, porque Dios no coge vacaciones, te va a escuchar siempre.
Que Dios os bendiga, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.